Muy buenas noches compañeros y profesora Isabel Marrugo, mi nombre es Álvaro Fernando Vallejo. Hago mi presentación del foro sobre bases de datos multimediales y tecnología SOLAP. Las bases de datos multimediales son bases de datos que almacenan datos con varias dimensiones, es decir, un dato puede adquirir muchos valores dependiendo de la perspectiva en la que se encuentre y depende también del tiempo. Eso es lo que significa una base de datos multidimensional. Son bases de datos en las cuales se guardan valores se guardan datos que adquieren valor diferente dependiendo de la dimensión y de la función que tengan con respecto al tiempo, a los lugares geográficos, a la población. Su elemento principal son las matrices de n dimensiones y presentan la información de una manera estándar, sencilla, intuitiva, con acceso rápido, que le va a permitir de pronto al analista o a la gerencia realizar análisis de los datos para generar nuevos proyectos que puedan satisfacer las necesidades de la empresa. Un ejemplo, una base de datos multidimensional es la dimensión de un producto, un valor llamado total. Producto, ese es el padre de los demás productos y que contendrá el acumulado de todos ellos. En la dimensión tiempo podremos tener, por ejemplo, en el año 2000 descompuesto en trimestres y esos a su vez en meses. La información llega detallada por producto y por mes y posteriormente la carga de datos. Con esto que queremos decir que las dimensiones se dan en forma granulada, ¿sí? El dato se va guardando y de acuerdo a las dimensiones y a las funciones se va dando más detalle de lo que puede ser un dato. Las bases de datos multidimensionales pueden guardar datos históricos bastante importantes para la empresa. En este gráfico muestro la evolución de las bases de datos desde sus inicios en 1950, donde iniciaron las primeras bases de datos, pasando luego a lo que fue Codacil, la aparición de COBOL, que fue una herramienta muy poderosa de programación y que llegó a manejar bastante bien los datos, las bases de datos y los archivos. El primer sistema manejador de bases de datos apareció también en 1960. Codacil, como lo mencioné, de los más grandes en ese momento, mucho furor, trabajando al lado de IBM. Entre 1968 y 1970 aparece la segunda generación de bases de datos con el modelo de bases de datos de red. Ya las bases de datos se manejaban en red gracias a unos avances que hizo IBM en este concepto. Avanzamos y llegamos a 1975-1980, donde se alcanzó la tercera generación de las bases de datos. Aparecieron, gracias al señor Colt, las bases de datos relacionales, en las cuales su función principal era establecer relaciones entre los datos, entre tablas, para evitar la redundancia, la repetición de los datos y dar datos más normalizados. Aquí fue entonces el auge de las bases de datos relacionales y nosotros nos acordamos de DBase, de SQL, DB2, aparece Oracle muy fuerte, Unify, Informis, que pues hoy yo no la he escuchado mucho, pero sí tuvo una época en la cual Informis y Oracle eran las bases de datos que más se usaban. Llegamos a 1987, donde ya aparece la cuarta generación, lo que se llama la cuarta generación de bases de datos, donde las bases de datos ya son modelos semánticos, modelos orientados a objetos, aparecen las herramientas Case, las bases de datos deductivas y las bases de datos no convencionales. Seguimos avanzando en el tiempo y entre 1990 y 1995 aparecen las bases de datos distribuidas con arquitecturas cliente-servidor, bases de datos multimedia, y llegando ya al año 2005-2010 aparecen las bases de datos XML. Las bases de datos multidimensionales aparecen entre 1900, a partir de los años 90 ya vienen apareciendo los primeros conceptos de bases de datos multidimensionales, pero su auge aparece a partir del 2005 en adelante, donde las empresas ya empiezan a darle valor a su información y a considerarlo como un activo muy importante, sobre el cual pueden basarse todas las decisiones que puedan tomar para poder mantenerse en el mercado. Esto pues como un gráfico de la evolución de las bases de datos dimensionales. Aparecen entonces ahora las tecnologías SOLAP. O sea, no solamente las bases de datos multidimensionales deben existir, sino también la tecnología
OLAP, que es la tecnología de acceso a esa base de datos multidimensional y el análisis que se pueda realizar a esos datos. Entonces aparece la tecnología OLAP como una solución al análisis de los datos que se guardan en esas bases de datos multidimensionales. Aparece entonces el concepto de hipercubos. Los hipercubos se definen como matrices multidimensionales con funciones de varias variables sobre conjuntos finitos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hipercubos, como podemos ver ahí en el gráfico, es guardar un dato, ¿sí?, que pasa por diferentes funciones, y al pasar por diferentes funciones adquiere un valor diferente al original. Ahí se van creando esas dimensiones de los datos a través de arreglos. Lo más común que se encuentran en estos hipercubos son las dimensiones de tiempo y las dimensiones de mercado, dimensión de productos y diferentes funciones, que las cuales van a hacer que el dato cambie a través del tiempo, del producto, del mercado, de la caracterización de usuarios. La estructura básica de un hipercubo son las dimensiones, que es el nombre con un dominio asociado, la función, que es el que mapea las coordenadas formadas por valores de cada una de las distintas dimensiones en duplas o booleanos. ¿Para qué sirven los hipercubos? Facilitan el manejo de grandes cantidades de datos dentro de empresas, dándoles a esto una amplia aplicación de entre varias áreas y diferentes campos del conocimiento humano. ¿Qué es OLAP? Como les venía diciendo, no solamente se requiere tener una base de datos multidimensional, sino que también es necesario tener esa estrategia o esa tecnología para acceder a esos datos y realizarles el análisis correspondiente. De nada sirve tener datos almacenados o una cantidad de datos si no los vamos a analizar. Y eso es lo que nos permite las tecnologías OLAP. OLAP significa procesamiento analítico en línea. Consiste en la lectura de grandes cantidades de datos para llegar a extraer algún tipo de información útil. Es la solución en la inteligencia de negocios, en Business Intelligence que hemos escuchado. La OLAP se utiliza mucho en ellos para agilizar la consulta de grandes volúmenes de datos y facilitar la toma de decisiones a la gerencia, teniendo en cuenta las dimensiones y las funciones de los datos. Las características que presenta OLAP es una visión multidimensional, se basa en una arquitectura cliente-servidor, es multiusuario, o sea, permite que muchos usuarios accedan a las consultas OLAP, permite navegar fácilmente por la información, ofreciendo filtrados adecuados, capacidad de análisis, interfaces gráficas para los usuarios, y diferencia mucho el valor entre el valor cero y el valor vacío, que eso es algo muy importante en un sistema de análisis de datos, porque pues vacío no es igual que cero. Aquí tenemos un cuadro comparativo de qué son las bases de datos multidimensionales con tecnología OLTP y tecnología OLAP. El propósito de las tecnologías OLTP es un propósito de operaciones diarias, o sea, transaccional, guardamos datos, mientras que en las tecnologías OLAP lo que queremos es, el propósito principal es la recuperación de los datos históricos para realizarle un análisis. En la otra es guardar, hacerle algo, transformarlo y guardarlo, pero no se está analizando. En cuanto a los sistemas de gestión de bases de datos más usuales, en las tecnologías OLTP, o sea, transaccionales, tenemos los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, mientras que en la OLAP tenemos sistemas de gestión de bases de datos relacionales y sistemas de gestión de bases de datos multidimensionales. La estructura de datos en las OLTP son normalizados, mientras que en la OLAP son multidimensionales. Los tipos de datos para el funcionamiento de la organización son los que se guardan en las tecnologías OLTP, mientras que en las OLAP los datos los que se guardan son los datos que son importantes o interesantes para realizar un análisis. La condición de los datos en tecnologías OLTP, cambiantes e incompletos, mientras que en tecnologías OLAP los datos son históricos y descriptivos. Arquitecturas OLAP y OLTP. La arquitectura OLAP son bases de datos orientadas al procesamiento de transacciones. Perdón, eso son tecnologías OLTP. Una transacción genera un proceso atómico. Puede involucrar operaciones de inserción, modificación y borrada de datos. Corrijo, esas son arquitecturas
OLTP, por favor me disculpan porque el título me quedó mal. Los datos se estructuran según el nivel de aplicación, que pueden ser programas de gestión de medida, ERP o CRM implementado. Los formatos de datos no son necesariamente uniformes en los diferentes departamentos. El historial de datos suele limitarse a los datos actuales o recientes. Repito, estos son arquitecturas OLAP. Las arquitecturas, aquí me quedo mal, mira, aquí, que falla. Esas son arquitecturas OLAP, esas sí vamos a hablar de las OLAP. Me disculpan también el título, invertí, pero bueno, creo que ya quedó claro. Las anteriores eran arquitecturas OLTP, que eran arquitecturas de bases de datos transaccionales. Ahora sí voy a hablar sobre las arquitecturas OLAP. Las arquitecturas OLAP presentan, que actualmente existen, son 4, las ROLAP. Todas tienen que ver cómo se van a accesar los datos. ¿Okay? Las arquitecturas ROLAP son capacidades OLAP que se soportan mejor contra las bases de datos relacionales. ¿Sí? Tiene una arquitectura de 3 niveles: nivel de base de datos, nivel de aplicación y nivel de presentación. Luego viene una arquitectura que se llama la MOLAP. La MOLAP son arquitecturas OLAP que se llevan mejor contra las bases de datos multidimensionales. Es una arquitectura de 2 niveles: nivel de bases de datos y nivel de aplicación. En este caso se encuentra el nivel de aplicación, el nivel de presentación se encuentra integrado al nivel de aplicación. Hay una tercera arquitectura OLAP, que es la arquitectura híbrido OLAP, que es una combinación de varias técnicas de almacenamiento. Las agregaciones se realizan en caché, pero el drill down a través de la base de datos relacional. Algunos fabricantes de este tipo de arquitectura OLAP podemos encontrar a Microsoft Analysis Services, SAS OLAP, Oracle Hyperion y SBase. Y la última arquitectura OLAP que se conoce en este momento es OLAP Dinámico DOLAP. Generan una pequeña caché multidimensional cuando los usuarios ejecutan las consultas contra la base de datos. Algunos fabricantes importantes, también tenemos a Oracle, Business OS Web Intelligence y Oracle, como ya lo comenté. Aplicaciones en las cuales podemos encontrar, o áreas en las cuales podemos encontrar la implementación de arquitecturas OLAP y OLTP, sobre todo las arquitecturas OLAP, están financiera, perdón, aplicaciones que permiten hacer un análisis de los riesgos financieros que pueden encontrar las empresas. En ventas también podemos encontrar arquitecturas OLAP para establecer políticas de precios o fijación de nuevos precios. En mercadeo podemos desarrollar una arquitectura o un proyecto OLAP, análisis de datos, con el fin de poder establecer la necesidad de creación y producción de nuevos productos. A nivel de salud, para mirar el comportamiento de los medicamentos en los pacientes. En mi empresa, por ejemplo, sería muy útil realizar un análisis de datos con arquitectura OLAP para realizar una caracterización de procesos de usuarios. Nosotros somos una entidad que trabaja la parte social, la parte de organizaciones solidarias. Entonces considero que aquí cabe aplicar las arquitecturas OLAP para realizar un buen análisis de los datos históricos para poder obtener una buena caracterización de procesos, porque trabajamos en diferentes ciudades del país, o sea, tenemos ya la dimensión espacio, la dimensión tiempo. Ventajas de OLAP: acceso a grandes cantidades de datos, analizan las relaciones entre muchos tipos de elementos empresariales, facilita la toma de decisiones, comparan datos agregados a través de periodos jerárquicos, meses, trimestres, semestres, respuesta rápida a las consultas de los usuarios, presenta datos en diferentes dimensiones y guarda histórico de los datos que casi nadie se guarda. Las tecnologías OLTP no guardan históricos y nos estamos dando cuenta que el histórico de los datos le permite a las empresas tomar buenas decisiones. Desventajas de tener OLAP es que consideramos que es una estructura bastante rígida, en la cual una vez armado el hipercubo o los cubos dimensionales, es muy difícil o muy costoso implementar una nueva variable en el cubo que no se ha tenido en cuenta. Por eso es importante dedicarle el tiempo necesario suficiente para planear el buen diseño de un hipercubo. Esto va a generar altos costos de mantenimiento y pueden quedar obsoletos muy pronto. Muchísimas gracias a todos los compañeros, a la profesora Isabel. Nuevamente gracias por el tiempo que nos dio para ponernos al día en las actividades. Y así culmino mi presentación sobre
las tecnologías OLAP y las bases de datos multidimensionales. Muchísimas gracias y hasta pronto.